¿Ya listo, maestro? Comenzamos. Si gusta, comenzamos, maestro. Muy bien, paz inverencial. Pase inverencial. Eh, bueno, hoy, este día, pues comenzamos un poquito tarde, pero trataremos de ser un poquito más precisos en el tema que hemos escogido. Eh, bueno, agradecerles que tengan la disponibilidad de escuchar este conversatorio. Es importante porque nos abre pues la oportunidad ad- de adquirir este conocimiento para tener pues en cuenta el proceso de conocer la ultra la ultrafisiología del cuerpo humano. Asimismo, tener también la perspectiva correcta de lo que realmente es la naturaleza nuestra y cómo hacer o aspirar a una naturaleza más, con una frecuencia más sutil que nos permita conocer y experimentar las grandes verdades de esta naturaleza que desconocemos por hoy quizá, pero que al despertar la conciencia pues sería pues para nosotros esta información un dato que ayude pues a iluminar el camino que estamos dispuestos a superar. Disculpen por el ruido que está haciendo una niña por acá. Este, bien, el tema es los 7 cuerpos del hombre, pero vamos a comenzar eh, definiendo qué es hombre. Normalmente la educación que tenemos nos habla del Homo sapiens. Eh, Esto lo que nos dice es que es el hombre que adquiere un conocimiento y tiene conciencia del entorno que tiene y es consciente de su ser, cosa que eh, es es un concepto que no aplica, aunque exista como un postulado, pero la realidad es otra. Ese hombre sabio, sapiente, civilizado, todavía no existe. Es una aspiración todavía, es un ideal, pero no es real. En la práctica, solo tenemos que ver el mundo, la humanidad y el caos en que vive desde la naturaleza de las personas más comunes,
y corrientes hasta los más civilizados. Y la razón de esta la podemos ver, que podríamos decir, bueno, pero si hay, la educación nos ha llevado a que el ser humano conozca y domine a través del pensamiento o el desarrollo, se ha, se ha creado una cultura y una tecnología, pero resulta que este pensamiento es precisamente el que nos tiene al vilo, por ejemplo, de un caos mundial. Hoy el mundo ve con horror el inmenso poder que tienen las superpotencias a través de toda su tecnología militar. Uno se pregunta cómo es posible que el hombre ocupe sus genios para crear bombas de destrucción masiva que son capaces de borrar toda una ciudad en un santiamén, matando millones de personas. Y precisamente el hombre ahorita, con todos sus conflictos, lo que nos quiere decir es que el hombre, psicológicamente hablando, sigue siendo un animal. Aunque se vista de, de traje y parezca un ser civilizado, no lo es. Psicológicamente lleva dentro de sí una naturaleza animal. Entonces más se parece a un animal, pero con intelecto. Entonces, a ese tipo de seres no se le puede decir Homo sapiens. El nombre correcto sería homúnculo. Homúnculo. No, no, no es un Homo sapiens. Homúnculo es una, dijéramos, una versión inferior, ¿verdad? De ser humano. Entonces, repito, el concepto más apropiado es del de un animal con intelecto. El ser humano es más peligroso que los seres, que que los animales, por cierto, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que produce este caos, este gran conflicto en todos los niveles. Entonces, con este mapa que hemos descrito, podemos concluir que el ser humano aún no lo es. Y para ello, la gnosis eh, plantea una teoría, una tesis en la cual el ser humano es todavía una posibilidad de creación. Es decir, aquellas personas que lleguen a entender que las palabras de Jesús el Cristo y entenderlas en el contexto correcto, pues diríamos que para plantearlo de esta manera, los principios que, que en en los evangelios, pues, se pregona para salvar el alma, está pues los tres principios, ¿verdad? El nacer, el morir
y el sacrificarse por la humanidad, es decir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Eso es la síntesis del mensaje de nuestro Señor el Cristo. ¿Qué significa el primer principio? ¿Verdad que es negarse a sí mismo? Para negarse a sí mismo, el hombre tiene que conocerse para saber en qué se puede negar. Entonces, ahí se plantea una teoría, un aprendizaje de una manera de que el ser humano pueda hacer un trabajo especial de conocerse y a través de ese conocimiento lo que descubra, aquello que lo hace actuar de manera animalesca, pues obviamente cambiar eso. Entonces es lo mismo como esta misma expresión del negarse a sí mismo es también cambiar, eh, realizar una transformación psicológica. Morir, pues, es una muerte psicológica. Ahora, esto el ser humano lo puede hacer de manera, dijéramos así, voluntariamente. Se le da la oportunidad y ese es el mensaje de todos los grandes seres que han venido a la humanidad en diferentes épocas, ¿verdad? En el cual el ser humano puede escaparse de la mecanicidad de la vida, que lo conlleva pues a ese círculo vicioso de la transmigración de las almas, es decir, de la evolución y de la involución. Obviamente, aquellas personas que cumplen las 108 vidas de existencia, porque ese es el ciclo que se le da a toda alma, al no superar su estado animalesco, dijéramos así, de manera voluntaria, la naturaleza tiene sus métodos para hacerlo involuntariamente. Entonces, eso es lo que le toca a todas las personas que no quieran hacer esos cambios, pues la naturaleza se va a encargar. Porque Dios lo que le interesa es la esencia. Y si esta esencia está contaminada, habrá que limpiarla, pues. Y ese es el trabajo de la naturaleza que se encargará de disolver todo eso que se llama el ego en los diferentes niveles da- del abismo, del infierno, descrito por Dante Alighieri en la Divina Comedia, plantea que son 9 círculos, ¿verdad? Y el último es donde expiran eh, el último aliento, esos agregados psicológicos, y por lo tanto se constituye la muerte segunda, también mencionada en los evangelios. La muerte segunda. Es decir, la primera muerte es cuando tu cuerpo físico deja de existir, ¿verdad? Pero eso solo es el cuerpo, queda el ego, y este ego vuelve a nacer 108 veces.
Pero si este ego no trasciende, entonces la naturaleza se encarga de hacer ese trabajo. Y en ese proceso de ir bajando de nivel en nivel, porque son 9 los círculos dantescos, hasta llegar al último. En el último, dice el maestro Samael que él en ciertas oportunidades bajaba para estudiar el abismo, ¿va? Pero los maestros pueden entrar y salir, ¿va? En cambio, una persona como nosotros, si pudiera ingresar al abismo, no volvería a salir, se queda ya atrapado. Eh, por eso Dante Alighieri, cuando ingresa a los 9 círculos de los infiernos, es conducido por un maestro. Él lo guía y lo saca también. Entonces, porque él solo no hubiera podido, ahí queda atrapado. Entonces, todos somos candidatos a la muerte segunda, pero es decirlo así como lo estoy mencionando, pues parece pues algo que no da miedo, pero si alguien tuviera la posibilidad de despertar la conciencia y, y que le permitieran ver los horrores que experimentan las almas en este proceso, le garantizo que haría todo lo posible por disolver el ego cuando aún tenemos cuerpo físico. Pues bien, pero lo primero que tenemos que hacer pues según esos 3 principios que enseñó el Cristo, que es nacer, morir y sacrificarse por la humanidad, o niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. El simbolismo de ese segundo aspecto, dicho por Jesús el Cristo, que es el tomar la cruz, es algo absolutamente sexual. Todo, en toda la creación existe la cruz. Entonces, la cruz viene a ser un símbolo del sexo. La cruz viene a ser un símbolo donde, donde el Maestro Jesús nos enseña a través de su drama cósmico que hay que morir para renacer. Así pues, el Cristo nos enseña ese proceso doloroso del, del negarse a sí mismo, y el fundamento de esto es la energía sexual. Nacer significa crear al ser o al Homo sapiens dentro de uno mismo. Por ahora nosotros vemos el cuerpo físico y lo vemos como que es, es la quintesencia, dijéramos así, de todo esto, como que si fuera la única creación con la cual pues asumimos la vida que tenemos, y a partir de allí todo es secundario. Pero esto es al revés. El cuerpo humano que tenemos es el resultado de naturalezas más sutiles. Así pues, el ser humano dentro de sí tiene 7 capas, dijéramos así, tiene 7 cuerpos. Obviamente, si mencionamos el más interior, el más profundo,
es la base de la vida. Sin él, ni siquiera, sin ese primer cuerpo, ni siquiera existiríamos en ninguna dimensión. Y así sucesivamente hasta coincidir con el cuerpo físico celular que poseemos. Dicho de otra manera, dijéramos que nosotros estamos compuestos de células, de moléculas, de átomos y de partículas cuánticas, partículas más pequeñas. Así pues, cada una de estas partículas que se hacen cada vez más sutiles representan los diferentes niveles que estoy mencionando, que son los 7 cuerpos. En ese orden, repito, eh, el primero es la esencia divina, que es como dijéramos aquello que es inmortal dentro de nosotros, aquello que es el principio de la vida y podríamos llamarle Dios dentro de cada uno de nosotros. Después de ese, del ser, dijéramos así, que sería el primer cuerpo, surge otro que es la conciencia. La conciencia, el cuerpo de la conciencia es un cuerpo francamente de energía cuántica, ¿verdad? Diríamos que su naturaleza parece ser luz, luminosa. En efecto, está, está hecha de fotones. Fotones son esas partículas que, que dijéramos que son el fundamento de la luz. Entonces la conciencia viene a ser luz. Por eso a todo aquel que se autorrealiza se le llama un iluminado. A los santos se les dibuja y se les dibuja con una aureola con la cual se quiere sugerir que es un iluminado, es decir, que posee su alma, es decir, que tiene conciencia absoluta, libre, sin pecado. Luego, después de eso, sigue otro cuerpo, que es el basamento del, dijéramos, de la naturaleza que nosotros tenemos, cada vez haciéndose más densa. Y esto se le llama el cuerpo de la voluntad. Todavía es de partículas subatómicas. Después de eso sigue, ya aparecen los átomos. Los átomos son visibles ya en un microscopio electrónico y nosotros estamos construidos de átomos. Por lo tanto, el cuerpo mental está hecho de átomos. Luego sigue el cuerpo molecular. El cuerpo molecular está hecho de partículas que nosotros le llamamos, dijéramos, moléculas. Las moléculas ya son
son una composición de átomos. Ya no solo es un solo átomo, sino que ya hay una composición atómica que puede verse, repito, en estos aparatos que el hombre ha creado, que son estos para ver las cosas y las partículas más chiquitas. Y por último tenemos pues el cuerpo físico que está constituido de células, que es el que podemos tocar, palpar, etcétera, etcétera. Viéndolo de otra manera, dijéramos que el cuerpo físico, si alguien de ustedes se pudiera separar astralmente del cuerpo físico, usted se quedaría asombrado o asombrada de ver un cuerpo inerte. Es como que usted se quite la ropa y la deje por ahí. Entonces, obviamente, en el día la va a andar puesta la ropa, pero si ya llegada la noche se quita eh, la ropa, pues el ego, cuando vamos a dormir, se desprende del cuerpo físico. Obviamente, esa es la razón para decir que si usted tuviera una experiencia consciente en la cual se separe del cuerpo físico, se daría cuenta que lo que realmente es uno y que nada tiene que ver, es decir, prácticamente con ese cuerpo sutil. Allí vería todo su ser, pues, y el cuerpo físico no es más que un vehículo. Esto es importante porque nosotros, los instructores, los invitamos a las personas que escuchen estos conocimientos para que experimenten esta maravillosa realidad. Así pues, se darían cuenta realmente de lo que es nuestra naturaleza. Por ahí hay tantas personas que ante la imposibilidad de experimentar estos fenómenos, pues buscan maneras, por ejemplo, para crear situaciones en las cuales se altere la conciencia. Y esto lo puede hacer a través de drogas o de algunas sustancias alucinógenas. Cuando alguien eh, usa, por ejemplo, un alucinógeno, eh, obviamente la persona bajo la influencia, dijéramos, del peyote, por ejemplo, que es bien conocido en México. Entonces puede experimentar todas estas cosas, pero muchas veces esas experiencias son, como son, dijéramos así, sin preparación, el resultado es que la persona puede quedar traumada, puede, eh, porque se le abre el tercer ojo. Estas sustancias tienen la capacidad de abrirle la clarividencia. Entonces vería cosas realmente desagradables, porque eh,
como las personas no han trabajado nada sobre su ego, lo que verán son esas formas groseras. Por eso es importante, hay otras sustancias como bueno, la droga en sí, pero de estas cosas que la gente, por ejemplo, la ayahuasca, que es muy famosa y que dicen que solo bajo una supervisión de un especialista, pues, o de un chamán, o como le quieren decir, para que la persona, pues, no vaya a cometer un gran error. Por aquí hubo una experiencia con con un grupo de estudiantes gnósticos y que se reunían en un pueblito de aquí de El Salvador y tenía pues una finca y en la finca tenía pues allí habían muchos árboles y conocía una fórmula para preparar eh, un brebaje para que experimentaran sus estudiantes fenómenos paranormales. Entonces, en efecto, en efecto, cuando a ese grupo que tenía, obviamente no estaban preparados, le dieron esa sustancia que es la combinación de muchos elementales, entonces hojitas, eh, algunos tallos de, ¿cómo se llama? De algunas plantas. Y claro, muchos de esos muchachos que tomaron eso, se les veía, decían haber visto cosas y se les veía corriendo de un lugar para otro. Parecían andar siguiendo animales que no existen. Entonces, aquello pues era una experiencia eh, fallida, no sé cómo decirlo, pero pues errónea, porque estas cosas, si bien es cierto, pueden servir para que una persona se dé cuenta de cómo es tener abierto el tercer ojo, pero la cuestión es que si ese tercer ojo, ese tercer ojo, si no está preparado, si no ha trabajado sobre sí mismo, si no ha tenido una educación esotérica, el resultado puede ser muy peligroso. Así que lo mejor es invitarlos a que desarrollemos estas facultades, pero de manera correcta, sin necesidad de esas sustancias alucinógenas, ¿verdad? A través de los ejercicios que en la gnosis se enseñan, pueden las personas desarrollar esas facultades para darse cuenta de todo esto que enseñamos. Así pues, el ser humano, repito, puede aprender a desdoblarse conscientemente y poder experimentar, estar fuera del cuerpo físico. Obviamente estaría con el cuerpo astral y vería su cuerpo astral y quedaría sorprendido de que tiene la misma contextura del cuerpo físico, es una copia exacta. Pero naturalmente que como el cuerpo astral tiene su propia naturaleza, ya dije que era de naturaleza molecular.
es obvio que es más sutil. En ese caso, por ejemplo, si se le ocurriera meter la mano en una roca, la metería y no le pasaría nada. Puede, yo en mi caso muy particular he metido la cabeza en la pared de la habitación donde yo estoy, pero como al otro lado ya es otra casa, ya es otro apartamento de otra familia, pues a mí me dio pena, ¿verdad? Que pudiera sacar la cabeza al otro lado de la pared y ver el interior del vecino. Y eso me pareció deshonesto. Así es que no hice, solo me quedé viendo el interior del ladrillo y las sensaciones que uno puede percibir de la materia ladrillo. ¿Cuántos experimentos se pueden hacer fuera del cuerpo físico? Maravilloso. Para conocer esta naturaleza nos corresponde pues experimentar estas cosas. Pero quiero explicar esto del nacimiento segundo, porque el hombre que no es, que tiene una naturaleza animal, sus cuerpos, sus cuerpos internos no son cuerpos luminosos, son cuerpos oscuros, densos, fríos. Así pues, si vemos el cuerpo astral de una persona normal, común y corriente, eh, la veríamos como, daría la impresión de que estamos viendo a Drácula, dijéramos. Su, su faz da la apariencia de un cadáver. Le estoy diciendo cosas que yo he experimentado, estimado. Esa es una gran realidad. El cuerpo, los cuerpos internos que nosotros, las personas que no hemos nacido por segunda vez, lo que tenemos son unos fantasmas de cuerpo. Nuestra naturaleza no es solar, por lo tanto, esta naturaleza no puede ingresar a las regiones superiores de la naturaleza. Lo que le toca a uno es vivir en la quinta dimensión si no ha nacido por segunda vez, que es prácticamente la antesala del abismo, del infierno. La primera región, el primer nivel del abismo es el limbo, así se le conoce. Léase la Divina Comedia. Ahí pues están los difuntos, ahí todas las personas que mueren. Ahí se encuentran pues medio mundo que se muere. Si la persona obviamente ha creado sus cuerpos solares, ha nacido por segunda vez según el Evangelio,